Le damos a todos la bienvenida a Miami City Church. Gracias por visitarnos hoy. Siempre un servicio entre semana es un desafío para la mayoría, porque muy pocos tenemos el día libre, el día de servicio entre semana. Así que todos aquí venimos de alguna rutina acelerada durante el día. Así que yo reconozco y les felicito por cualquier ajuste, sacrificio, tiempo, energía, dinero extra que invierte para poder estar aquí esta noche. Y esta es mi confianza en el Señor, que Él nunca avergüenza a los que le buscan. A veces uno puede sentirse aquí como maestro, como predicador, diciendo, presionado, diciendo, oye, quiero que esta hora valga la pena para todo el esfuerzo, sacrificio y ajuste que hacen mis hermanos. Y lo que me da mi paz al respecto es que la palabra es del Señor, el Espíritu es del Señor, esta casa es del Señor, tú eres del Señor, así que Él debe encargarse de que tú seas bendecido, y Él siempre lo hace al estar aquí. ¿Puedes decir amén? Bueno, hoy estamos estudiando el libro de los Hechos, pero uno de los capítulos más interesantes, el capítulo 6, pero también el 7. 6 y 7 del libro de los Hechos. Tengo una vez más tremendo desafío. A mí que yo predicar de un versículo me toma la noche, Pancho. Imagínate 2 capítulos en 40 minutos. Ya yo cuando digo estas cosas, alguien como Eridani y Justin dice, él no lo termina. Él no lo termina. Pero aquí está el desafío. El mensaje de hoy para ti es este. Sé fiel. ¿Puedes decirle a la persona que tiene al lado? Sé fiel. Cuando un día yo recibí un libro que se llamaba Ministerio Juvenil Efectivo de Lucas Ley, quien me lo dedicó puso esta dedicatoria: sé fiel. Y nunca se me olvidó, porque cuando uno va a dedicar un libro siempre está buscando qué decir que sea memorable, y él simplemente resolvió rápido. Él dijo, sé fiel, y lo puso allí, y eso quedó grabado para mí. Este mensaje de hoy del capítulo 6 y capítulo 7 debe quedar grabado también en nuestro corazón. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que seamos fieles. Que seamos fieles. La fidelidad es uno de los atributos de Dios que nosotros más admiramos. Cuando cantamos, oh tu fidelidad, cuán grande es tu fidelidad, hasta los cielos llega tu fidelidad. Entonces siempre encontramos refugio, consuelo en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? La fidelidad es aquel atributo de Dios que nos garantiza a nosotros que Él no cambia, Él no varía, Él no tiene estado de ánimo. Él lo que dijo, lo cumplirá. Él no se adapta a través de las circunstancias. Él no reinventa las condiciones del pacto. Él es fiel, es el mismo y mantiene las condiciones de la relación contigo para siempre. Por eso nuestra oración tiene esperanza. Por eso en el momento de soledad y en el momento de escasez o en el momento de la prueba, tú tienes un lugar seguro al cual refugiarte, porque Dios siempre va a estar allí para ti. Siempre, siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, nosotros cuando hablamos de la fidelidad, ahora en el ser humano, reconocemos que es un regalo de la gracia de Dios encontrar hombres fieles. Aunque la fidelidad no esté de moda, hay personas que establecen un contrato y firman un contrato, pero cuando le ofrecen una mejor opción en otro lado, se olvidó del contrato. Puede ser que 2 amigos se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué?
el sábado a las 6 vamos a vernos para cenar, pero si a ese mismo día y ese mismo horario le ofrecen a él una mejor cena o un mejor lugar, a veces dice, ¿sabe qué? Me compliqué. Y lo que se pactó se olvidó por una mejor opción. Nosotros vemos esto a diario, pero cuando por la gracia de Dios damos con hombres y mujeres de carácter, de integridad, sólidos en sus convicciones, sólidos en sus creencias, en sus posturas, que no son variables por las condiciones o por los beneficios, sino que se mantiene a toda costa a lo que pactó hacer y decir, nosotros decimos, wow, gloria a Dios, gloria a Dios. Y hoy tenemos delante a Esteban. Esteban fue el primer mártir del cristianismo. Esto hace que el estudio de hoy para mí tenga una importancia superior, porque estaremos hablando del testimonio fiel del primer hombre en la era cristiana que estuvo dispuesto a dar su vida por causa del testimonio de Jesucristo, por defender el evangelio. Quiero llamar la atención a que en el capítulo 3 llevaron a Pedro y Juan y lo que hicieron fue darle un regañito. Pero ya en el capítulo 4 y 5 llevaron a los apóstoles y un ángel los liberó primero y después lo que hicieron fue azotarlos. Pero en el capítulo 6 y 7 vamos a ver que Dios no intervino liberándolo de las consecuencias de ser fiel al testimonio, sino que Él pagó el alto precio con su propia vida. Ahora, la vida de Esteban en primer lugar nos va a decir esto: sé fiel aunque sufras persecución. Esteban se había presentado en los capítulos primeros del capítulo 6, los versículos primeros del capítulo 6. Había dicho en primer lugar que él era un diácono. Ahora aquí hay un avance más en la misión. Primero es Pedro y Juan quienes están protagonizando la misión. Después se suman los 12 apóstoles. Pero ahora en este capítulo son los diáconos. Lo que nos va a estar diciendo el libro de los Hechos es que la participación en la misión de la iglesia no es cuestión del líder principal, sino que todos estamos involucrados. Cuando llegue el capítulo 8, que estudiaremos más adelante, el versículo 1 dice: y todos los que fueron esparcidos fueron por todas las ciudades predicando el evangelio. Los apóstoles, los 12 apóstoles, diáconos y luego toda la iglesia, cada discípulo. Ahora, este diácono, al ser nombrado Esteban, tenía 3 características. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran? Era de buen testimonio, lo que quiere decir que tenía un carácter íntegro, que era confiable, no solamente en la iglesia, sino que fuera de la iglesia no había argumento que justificara su desacreditación. Todos hablaban bien de Esteban, en la iglesia, en su casa y en la ciudad. Era un hombre irreprensible. Lo próximo que dice Lucas es que era alguien lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se hace visible que este hombre es lleno del Espíritu Santo? Por sus palabras, por su conducta, sus relaciones, y también porque él manifestaba una sabiduría que no era la sabiduría humana, mundana, basada en la carne. Esa sabiduría que a veces, esa malicia que a veces confundimos con inteligencia, eso no es lo que caracterizaba a Esteban. Esteban tenía esa sabiduría que venía de Dios. Es la sabiduría de saber qué es lo correcto y hacerlo. La inteligencia es a veces manejar datos. Una persona puede ser inteligente y no sabio.
porque la inteligencia tiene que ver mucho con la capacidad de almacenar conocimiento y relacionar variables del conocimiento. Pero la sabiduría es diferente. La sabiduría es netamente práctica, netamente ética. Una persona puede ser inteligente y simplemente tomar una A en un examen, pero no ser sabio en la vida y tomar malas decisiones en la vida. Por eso encontramos personas que no son graduados de la universidad y son personas sabias que deberíamos sentarnos para escucharlos, porque tienen sabiduría de la vida. Y recuerden sobre todas las cosas que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Temor al Señor. Entonces tenemos a Esteban, que es un carácter íntegro, dominado por el Espíritu Santo, impulsado y movido por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo con una sabiduría, prudencia que venía de Dios. Era una estrella, una perla, un regalo para la iglesia, un diácono excelente. Además, deberíamos mencionar que en la tarea del diácono, ¿cuál era? Servir a las mesas. Y en este caso en particular, el primer ministerio del diácono fue servir a las viudas. Es decir, tomar alimento, provisión, fruta, vegetales, vianda o comida elaborada y llevarla, cargarla y llevarla a la puerta de las viudas. Ese era el ministerio de Esteban. Alguien humilde, que aunque tuviera todas estas capacidades, no se creía cosas, sino que servía a los más débiles de la congregación. No en el culto, sino en las calles. No a la vista de todos, sino en los silenciosos del ministerio del diácono. Tocando la puerta y llevando lo que se necesita. Ese es Esteban. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, que sumado a este ministerio de diácono, el Espíritu Santo lo dotó del ministerio del evangelismo. Tenía una palabra poderosa, una enseñanza irrefutable. Esa palabra, al estilo de los apóstoles, también estaba respaldado por demostraciones de poder en sanidades, milagros y liberaciones. ¿Dónde encontramos eso? Versículo 8, 6 y 8. Ahora, debemos comparar entonces que lo que el Espíritu le había dado a los apóstoles, ahora se lo estaba dando a un diácono. Para que nosotros, que a veces somos demasiado celosos con la doctrina, no olvidemos que muchas de las cosas que lo que hicieron los apóstoles no era solamente para ellos. Porque señales y prodigios también estaba haciendo Esteban, y Esteban era un diácono. Y después, a lo largo de la historia del cristianismo, vamos a ver también que simples, sencillos, humildes, creyentes, sin ninguna posición en la institución de la iglesia, también tenían ese respaldo del Espíritu, porque Dios da el Espíritu y los dones y el poder y la gracia como a Él le plazca, para su gloria y para el avance del Evangelio. ¿Puedes decir amén? Amén. Eso es lo que nos motiva a nosotros, que no somos nadie, a pedir más del Señor. Más del Señor. Ahora, los versículos 9 y 10 dice que no pudieron refutar, resistir, argumentar en contra de la predicación de Esteban. Lo que nos da a entender que la predicación, la exposición del testimonio de Esteban, dio lugar a un debate que posiblemente haya sido un debate formal, donde opositores se presentaron para frenar su enseñanza. Pero el Espíritu le dio tal sabiduría y tal elocuencia y tal poder en su palabra que no pudieron con él. Lucas allí, es necesario que tú mantengas cada rato mirando tu Biblia. Lucas allí en el versículo 9 y 10 está diciendo que los que se le presentaron para debatir con él eran de la sinagoga de los libertos. Algunos de ellos eran de Alejandría, de Cirene. Y dice también de dónde va. Cilicia. Ahora, ¿por qué Lucas está mencionando estos datos?
Porque esa sinagoga en particular y esos judíos procedentes de esas ciudades tenían un renombre, ¿no es verdad, Mati? De tener los mejores maestros de su época. Lo que está diciendo el Espíritu Santo por medio de Lucas es que aún los doctores, los preparados, los intelectuales, los que más conocían la ley para oponerse al evangelio, no pudieron hacerlo. Porque el Espíritu tiene mayor poder y mayor gracia que la inteligencia de este mundo. Lo que nos da también a nosotros motivación para hablar de Cristo. No importa que sea un profesor de la universidad quien se oponga al evangelio. No importa que sea una persona que te lleve a ti 15 o 20 años. Si tú tienes la verdad del evangelio, háblala. Que eso ya viene con el respaldo del cielo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y él toma la sabiduría de los sabios de este mundo y la enloquece con la sencillez del evangelio. Porque según la sabiduría, la intelectualidad, la academia del mundo, nadie conoció a Dios, sino que las personas vienen a conocer a Dios por la sencillez de la predicación del evangelio. Y eso está en tus manos. Eso está en tus manos. Poder de Dios. Ahora, cuando no pudieron con Esteban, ¿qué hicieron? Lo mismo que hicieron con Cristo. Le inventaron un juicio falso. Pagaron a testigos falsos que le calumniaron. ¿Cuál era la acusación principal? Versículos 13 y 14. Yo se las leo. Presentaron testigos falsos y declararon: este hombre no deja de hablar en contra de este lugar santo. ¿Qué lugar se refería? ¿Qué ustedes creen? Al templo. Muy bien, al templo. Y contra la ley. ¿La ley de quién? Moisés. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. ¿No sienten el eco de las acusaciones que se le hicieron al propio Jesús? Porque Jesús había dicho en forma de parábola: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Pero Mateo 24 dice que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero espérate, antes de llegar allí. ¿Pero de qué templo se está refiriendo Cristo? De su cuerpo. Pero ellos que no entendían el mensaje, pensaban que estaban hablando del templo. Porque él está diciendo: destruyan este templo, que era su cuerpo, y en 3 días lo edificaré, que hablando de la resurrección. Pero tomaron esa palabra con testigos falsos, también pagados, y en el momento del juicio dijeron: no, porque él dijo que va a destruir el templo. Imagínate, el templo es el centro de toda la vida de Israel. No solamente del aspecto religioso, que es su momento más cumbre, sino también toda la vida social, los negocios, la familia, todo se hacía alrededor del templo, la economía, los cambios de moneda, las transacciones más importantes, todo giraba alrededor del templo. Y decir que van a tocar el templo es como decir un ataque terrorista a la Casa Blanca. Y lo segundo es tocar a Moisés. Jesús mismo había dicho que ni una tilde, ni una coma, ni las cosas más pequeñas de la ley iban a quedarse atrás sin cumplirse, porque Él no vino a abrogar o abolir la ley, sino a cumplirla. Y el evangelio no viene a destruir la ley, porque la ley de Dios es buena, santa y justa, por muchas razones. Eso también lo dice Romanos capítulo 7. Los pecadores somos nosotros. Entonces, todo el Antiguo Testamento para el cristiano se mantiene intacto porque nos refleja el carácter santo de Dios, porque pone norma a nuestras relaciones éticas y morales, y toda la ley de Dios nosotros también todavía la guardamos. Ahora, claro, que con el transcurso del tiempo, por medio del sacrificio de Cristo, ya la liturgia de los sacrificios quedaba abolido, pero no Moisés.
no los profetas, porque todos los profetas y Moisés habían hablado que llegaría un día en que el Mesías traería la salvación y la redención. Entonces, los mismos profetas y el mismo Moisés que había instituido la vida religiosa en el templo y todas esas leyes y toda esa liturgia y todos esos ritos, sabían que eso era algo temporal. Entonces, venido Cristo, que ya vino, por supuesto, todo ese aspecto religioso, litúrgico de la vida del templo, por supuesto, iba a quedar atrás. Pero no es que estaban rechazando a Moisés, sino que creían tanto a Moisés que veían su cumplimiento en Cristo. Pero ese era sus argumentos principales. Este quiere destruir el templo, este no quiere hacer el caso a Moisés. Tomaron a Esteban y entonces lo llevaron al Sanedrín. El Sanedrín es esa corte. Es la corte suprema religiosa de Israel, que regía el pueblo de Israel. Estaba el poder político en manos de Roma, pero estaba el poder religioso en manos de el Sanedrín. Ahora, aunque eran religiosos porque su vocación era religiosa, ellos no solamente normaban la vida litúrgica y la adoración del templo, ¿no es verdad? Sino que era una corte suprema que a través de la ley de Moisés también regían muchos o todos los aspectos de la vida social de Israel. Y allí están presentando a Esteban. Ya allí había estado Cristo. Ante esa misma gente. Por cierto, ellos no habían muerto. Son los mismos que habían juzgado a Cristo. Son los mismos que habían juzgado a los apóstoles. Son los mismos, el mismo sacerdote, el mismo sumo sacerdote, Anás y Caifás y toda su pandilla. Son los mismos ante quienes está presentándose el testimonio. Los mismos. Uno diría, ya desaprobaron con Cristo. Ok. Ya desaprobaron la primera vez con Pedro y Juan. Ya desaprobaron la tercera vez con el resto de los apóstoles. Ya es hora que escuchen el evangelio. No, pero las cosas van empeorando. Y esto nos debe llamar la atención. A que cuando se nos expone el evangelio, una vez se rechaza, 2 veces se rechaza. Pero déjame decirle algo, que mientras más se demore en una respuesta positiva por el evangelio, más duro se hace el corazón y más difícil de una conversión final. Pero no pensemos que esta naturaleza espiritual del hombre sea simplemente para los no creyentes. En nosotros funciona igual. Alguien viene y te confronta con un pecado y tú sientes la confrontación, pero si continúa y continúa y continúa y continúa, llega el momento que tu corazón se endurece y tú vas a normalizar esa conducta, ese hábito, esas palabras y ese estilo de vida. Y va a llegar el punto en que alguien te diga, mira esto, y tú dices, ah, sí, ya sé. Pero el saber no te redime de la culpa de no estar prestando atención a la palabra del Señor. Pero ahí está. Y Esteban se luce. Déjame decirte que da un discurso en el capítulo 7 que es de lo mejor que encontramos en el libro de los Hechos. Tú tienes que leerlo. Ve a casa si tienes tiempo esta noche y lee el capítulo 7 de Hechos. Y si no, mañana, tómate tu tiempo y léete el capítulo 7 del libro de los Hechos, que es el discurso de Esteban. Ahora, déjame decirte que cualquier persona llevada a la corte con estas acusaciones, lo que se espera de ellos, Eric, es que se defiendan ellos. No que tú dijiste, yo no dije. O que no, yo dije, tú entendiste que yo dije, que tú dijiste que... Y defendiéndose a sí mismo. Pero lo que hace Esteban no es defenderse a sí mismo, sino es defender el evangelio. ¿Y por qué? Creía en lo que decía creer. Es decir que Esteban, para salir vivo de allí, necesitaba toda la corte de ángeles del cielo de abogados. Porque lo que estaba diciendo no era para facilitar las cosas,
sino para hacerla más difícil todavía, por amor a la verdad del Evangelio. Cualquiera que estuviera allí, amigo de Esteban, diría, por favor, no pudieras pasar por alto esa parte. Di lo mismo, pero de otra manera, que no fuera así. Así a lo mejor te libramos de esta. Pero él no. Él está fiel al Evangelio. Por eso mi primera exhortación era: sé fiel en medio de la persecución. Segundo, sé fiel en presentar a Cristo. Amado hermano, Justin me ha comentado cada rato algo que ha escuchado también. Muchas veces, para tratar de alcanzar a personas, nosotros suavizamos el mensaje y ni aún así creen. Entonces uno puede decirse, si al final no van a creer, entonces ¿para qué suavizarlo? Entonces, si al final creyeran en algo suave, no están creyendo el Evangelio y por tanto tampoco serán salvos, aunque estén aquí sentados. Entonces no ganamos de ninguna manera con cambiar el Evangelio y no presentar a Cristo. No ganamos. Nuestro deber es ser fiel a Cristo. Dice Jesús, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré en aquel día delante de mi Padre que está en los cielos y sus santos ángeles. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no sé qué diría en griego, pero yo estoy seguro que negar es negar y confesar es confesar. Si tú le niegas, dice Jesús, que no miente, Él te va a negar. ¿Quieres buscar otra interpretación a eso? Si tú le confiesas, Él dice, a ese lo conozco yo. Ese es mío. Pero si tú le niegas delante de los hombres por vergüenza a Él, a su cruz, a su evangelio, a su palabra, dice, Señor, mira que... Acá, amiguito, ¿de dónde tú me conoces a mí si yo no te conozco? No te conozco. No que yo hice tal cosa, yo dije tal cosa. Dice Mateo capítulo 25 que Él dirá en ese día, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Pero los que son suyos no solamente se identifican con Cristo por la vida eterna que Él ofrece, por el perdón de pecado, por la liberación de la ira de Dios, sino que se identifican a Cristo por quien Él es. Yo quiero a Cristo. Amén. A Él. En esta presentación de Cristo, ¿qué hace Esteban? Versículos del 2 al 8. Hace un recuento de la etapa de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? De Abraham hasta Abraham. Jacob. Hasta los hijos de Jacob. Ok, Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob, cuyo nombre llevan las tribus de Israel. Entonces esa es la etapa de los patriarcas. Ahora, en la etapa de los patriarcas, él menciona allí a José. José, que siendo ya destinado a ser el instrumento de Dios para salvar a su propia familia, fue rechazado y vendido por sus hermanos. Porque recuerden que lo que inició toda la problemática de José fue que él tuvo sueños, y en los sueños que le dio el Señor, él era el instrumento de Dios para salvar a su familia, y sus hermanos por envidia lo vendieron. Ese es el mensaje que Esteban quiere dar en ese punto. Ahora, la segunda sesión es los versículos del 9 al 19. Y esta es la etapa de Israel en Egipto. La segunda etapa es del 30 al 34, que es los primeros días de Moisés. Ahora, en esta etapa, él hace una señalización que Moisés
pensando que su pueblo entendería que por su mano le iba a traer liberación, quiso poner paz entre dos israelitas que estaban peleando. Ese dato no aparece en el libro de los Hechos, perdóneme, en el libro de Éxodo. Lo que pensaba Moisés, lo que motivaba a Moisés en establecer la paz entre aquellos dos israelitas que estaban fajándose, no lo dice Éxodo, lo dice Esteban. Dice que él pensaba que con ese acto de reconciliación, de establecer la paz con israelitas, ellos iban a entender que Dios lo estaba usando a él para liberar al pueblo. Pero ¿qué pasó? Uno de los que estaban discutiendo dijo: ¿acaso me vas a matar a mí como mataste ayer al egipcio? Y como él vio que su acto no había quedado oculto, entonces huyó. Este es el segundo ejemplo en que vemos a Esteban citar un relato, una sección de la historia de Israel donde Dios está levantando un líder y su pueblo lo está rechazando. Ya están tomando ustedes la idea. Ahora, la sección del 35 al 43 es el camino de Israel en el desierto. Amado hermano, ¿cuántos ejemplos hay de la etapa del desierto donde Israel rechazaba, olvidaba la palabra de Dios y tentaba a Dios con su incredulidad? No prestaban caso a la palabra del Señor. Ahora, los versículos del 40 al 55, él está hablando acerca de cómo Dios dejó claro siempre que su presencia no estaría confinada, limitada a un lugar físico llamado tabernáculo o templo. Y allí usa las palabras que se le dijera también a David, donde dice: los cielos de los cielos no me pueden contener. ¿Cómo tú me vas a hacer una casa en la cual yo habite? Entonces, estos son los dos grandes temas del discurso de Esteban, haciendo un gran resumen. Por un lado está el tema de el envío de Dios de instrumentos de salvación y el rechazo del pueblo a los que Dios envía. Y al final del discurso está el tema entonces del lugar de la presencia de Dios, que nunca iba a estar limitado al templo. Con eso él está rebatiendo la acusación que habíamos hablado de que ellos estaban acusándole de que hablaba en contra del templo y hablaba en contra de la ley. Esteban al final del discurso saca un sablazo. Eso es así, saca la espada ya y dice en el versículo 51: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Wow. Si nosotros queremos presentar a Cristo, en primer lugar, deberíamos estudiar muy bien el Antiguo Testamento, porque Cristo está siendo anunciado desde la ley, los profetas, los salmos. Desde el Antiguo Testamento, Cristo está siendo anunciado. Tenemos que saber Biblia para hablar de Cristo. Lo segundo es que debemos confrontar a las personas con el pecado. No hay redención sin confrontación. No va a haber arrepentimiento si las personas no se ven con culpa por el pecado. La culpa, el dolor por el pecado es bueno, porque nos guía al arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos de que estamos bien enfermos
para tomar un tratamiento radical. Amado hermano, si yo no me convenzo de que estoy mal con la gripe, yo no voy a estar tomando ninguno de los mejunjes que me manda mi vieja. Pero cuando yo digo estoy, entonces tú me ves allí con el jengibre y con con de todo. Y vaporizaciones por la madrugada porque estoy mal. Sí, pero estoy mal. Pero eso no es un shake de vainilla ni de chocolate. El churrac, muchacho. Mándame la recetica esa que... Amado hermano, tenemos que confrontar el pecado. No hay manera de esquivar eso. Presenta a Cristo y presenta el pecado. A ese familiar, a ese amigo, ¿sabes qué? Somos pecadores. Y por tu pecado estás perdido. No tienes esperanza. Ahora, la esperanza del pecado, ¿cuál es? La cruz de Cristo. Por eso, aquí, de alguna manera, roza el tema también de la cruz de Cristo. Y mataron, dice él, y mataron a los que le anunciaron de antemano la venida del justo. Ustedes son pecadores, resisten al Espíritu Santo, pero vino un justo, a quien ustedes también entregaron y mataron. Ustedes que ya conocían la ley. Entonces, él está diciéndole a su generación, a sus acusadores, que el pueblo de Israel fue creciendo en el rechazo de los enviados por Dios para su bendición, hasta culminar con el rechazo del justo, el Hijo, el Mesías. Esa fue como la tapa al pon. Pero ahora, para aplicarlo a nosotros, él no pasó por alto la cruz de Cristo. Él dijo, ustedes mataron a Cristo, lo crucificaron. Y nosotros debemos presentar quién es Cristo, debemos confrontar el pecado, pero debemos dar la solución. ¿Que cuál es? La cruz. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Así podemos ser fieles en presentarle a Él. Por último, sé fiel hasta las últimas consecuencias. Mira, hermano, cuando llegó este momento, las personas, dice Lucas, estaban rechinando los dientes. ¿Ok? Se enojaron mucho, dice, contra él. Es decir, ellos estaban apretando las muelas. Que si había ahí alguna carie grande o había ahí alguna... Ellos estaban haciendo polvos sus muelas. Por ira. Yo diría más que eso. Diría odio. Por el mensaje y el mensajero. Amado hermano, ahora vamos a ver una elaboración del resto de la historia muy simétrica. Vamos a ver cómo estaba el Sanedrín, cómo estaba Esteban. Después, cómo estaba el Sanedrín y cómo estaba Esteban. Así lo estructura Lucas, esta parte final. Primero, ¿cómo está el Sanedrín? Rechinando los dientes. Enojo, odio, ira, violencia, lo que había en su interior. Ahora, ¿cómo está Esteban? ¿Ves allí el pero? Ellos estaban, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Déjame hacer un paréntesis. Qué extraordinario es que nosotros seamos hallados aún bajo el control y la influencia del Espíritu Santo, cuando lo que hay a nuestro alrededor son todos pensamientos de mal en contra nuestra. Eso no es una virtud humana, eso es una gracia del Espíritu. Que tú puedas tener 10 personas que están resoplando, gritando, más roja que un fósforo encendido, en contra tuya, y tú todavía controlado, centrado en la palabra de Dios, bajo la influencia del Espíritu. Wow, hermano.
Este hombre, además, dice que su mirada estaba fija en el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. Y cuando el salmista dice alzaré mis ojos a los montes, está diciendo voy a buscar un punto alto. Es como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, poner la mira en las cosas de arriba. Cuando su vida está siendo amenazada, ¿qué es lo que hace el hombre lleno del Espíritu Santo? Mira al cielo. Ahora, porque él tiene esa actitud de encontrar su refugio y su socorro y su esperanza en Dios, en ese momento que su mirada estaba fija, entonces los cielos se abrieron y él tuvo esta visión gloriosa de Dios con toda su gloria y a la derecha de Dios Padre, Cristo. ¡Aleluya! Ahora hay algo interesante. Cristo no está sentado. Cuando nosotros leemos Apocalipsis y dice que el trono, y en el trono hay alguien sentado, porque él está ahí establecido, confiado, reinando, pero en esta visión no, Cristo no está sentado. Y eso a mí me conmueve profundamente, porque es en el momento en que un discípulo suyo, solo, ante una multitud amenazada de muerte, está buscando su socorro en él, mirando al cielo. Y él es como en un acto metafórico, en esta visión, que él se levanta para prestar atención, para decirle a Esteban, Esteban, aquí estoy yo, resiste un tantico así, sé fiel, sé fiel, sé fiel, no te rindas, espera, guarda tu fe, sé fiel, aquí estoy yo, te estoy esperando, aleluya. Y en ese momento no se cayó su testimonio. Y es como si las cosas la agravaran más y más y más el hombre de fe. Él está testificando y va preso. Cuando ya está preso, complica más las cosas con el discurso de la palabra. Y en este momento que ve esa gloria de Dios y está presentando a Cristo a la derecha del Padre, con una visión parecida a la del Mesías que tiene Daniel, del Hijo del Hombre, él está diciendo, yo ahora estoy viendo al Cristo que ustedes mataron, al Cristo que ustedes crucificaron, al Cristo que ustedes rechazaron, al justo de Dios que sí, está vivo, está resucitado y es Dios a la derecha del Padre. ¿Ustedes pensaban que el testimonio estaba complicado? No se callaba el hombre. No podía dejar de decir lo que había visto y lo que había oído. Las cosas empeoraron para Esteban. Ahora viene otra vez el Sanedrín, versículos 57 y 58. Ellos se taparon los oídos. ¿Qué situación? Una situación ya diabólica, de histeria. Se taparon los oídos porque no querían escuchar lo que Esteban estaba testificando. Y arremetieron. Ese arremetieron contra Esteban no es que le dieron una palmadita en el hombro, es que tomaron a Esteban, la multitud, y lo arrastraron, y lo llevaron arrastrado a empujones, a golpes, a maltrato, hasta fuera de la ciudad, donde allí entonces lo pusieron en el centro, en un punto más bajo, y todos los hombres tomaron piedra y empezaron a lanzarle piedras. Piedras, ¿ok? Piedras. Y viene la sesión final de Esteban. ¿Qué hizo Esteban bajo una lluvia de piedras? Esteban ora. Él tiene dos oraciones. Dos oraciones que enseguida nos vamos a dar cuenta que son citas de su propio maestro. Porque Esteban no solamente vivió como Cristo, sino que estuvo dispuesto a morir como Cristo. Señor, recibe mi espíritu. ¿Qué había dicho Jesús?
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué oró Esteban? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cuál pecado? El de matarlo a él. No le tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué dijo Cristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas termina el relato como quien está perdiendo la voz y quien está conmovido al momento de que lo está escribiendo. Y dice, sencillamente, durmió. No dijo murió. Dijo, durmió. ¿Por qué? Porque Lucas, que escribe cómo Esteban tiene la esperanza de que esta vida es temporal y que la muerte para los creyentes es solamente un paso para la vida eterna. Y que ese cuerpo duerme mientras el espíritu y el alma reposan, ¿dónde? En la presencia del Señor. Pero un día, cuando Cristo regrese, Él va a levantar esos cuerpos como un bebé que estuvo durmiendo por mucho tiempo. Y los cuerpos de los santos, haya estado en el mar, haya estado en tierra, haya estado en un sepulcro de cualquier tipo, de allí lo sacará el Señor y nos resucitará. Resucitará nuestro cuerpo en el estado en que esté ese cuerpo. Lo va a levantar por el poder de su palabra y el resplandor de su venida. Por eso la muerte de los santos es simplemente un sueño. Un sueño. Esteban fue fiel hasta la muerte. ¿Qué podemos hacer a la luz de este estudio? Uno, examinemos nuestra vida para ver si hay algunas áreas en las que no mostramos la fidelidad que corresponde a los hijos de Dios. Déjame decirle que no hay infidelidad pequeña para Dios. Entonces no subestime, no clasifique, no diga esto sí es importante, esto no es importante. No. Pecado es pecado, quebrantamiento de la ley es quebrantamiento de la ley, sea lo que sea, tráelo ya a la presencia del Señor y dice, Señor, he pecado en esto. Y busca gracia, y busca misericordia, y busca el perdón de Dios y la reconciliación con Dios. No tardes. Continúa hablando a tus familiares, a tus amigos y a tus desconocidos de Cristo. No calles. El tiempo se agota. Tú no sabes cuándo va a ser la última oportunidad que tú tengas de hablar a Cristo. Y no da tiempo ahora, pero quienes ya me han escuchado saben que tengo lista de personas que no tuve tiempo de hablarle de Cristo. No busqué el tiempo para hacerlo y eso pesa sobre mis hombros, el no haberlo hecho. No quieras tú ese peso sobre tus hombros. No lo quieras. Y tercero, ejercita la fidelidad de Dios en cosas pequeñas. Busca cosas pequeñas en las que tú dices, esto lo voy a hacer para el Señor. Y sé fiel en lo poco. Porque en eso poco, si eres fiel, en lo mucho, te pondrá el Señor. Ya les decía yo, este es un estudio, un pasaje extraordinario que debe robar nuestra pasión, nuestra atención para decidir una vez más renovar nuestra fidelidad a Cristo.